Ok, buenas noches. Ahora sí, más en vivo. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su espera. Muy amables todos tener en cuenta ahí la fallita. No sé qué pasó, parece que se bajó como la luz por el aguacero que está cayendo en este sector. Gracias a todos. Nuevamente les doy la bienvenida. Ahora sí a nuestra sesión, ya más formalmente hablando de nuestro curso de inglés preintermedio nivel 1. Hoy entonces vamos a comenzar con el tema principal de uno de los temas principales de nuestro curso. La clase anterior hablamos de un repaso, hicimos un repaso acerca de varias cosas como fundamentales y temas bastante importantes dentro del inglés, material que pueden encontrar todo publicado en el Classroom de la clase, para quienes de pronto no pudieron asistir o quieran obviamente volverlo a revisar. Listo, entonces ya entrando en materia. Vamos a comenzar entonces con el primer tema centrado en tiempos que vamos a ver en este primer curso. Entonces, en esta parte del curso, ¿no? Entonces, aquí voy con el material y vamos entonces a comenzar a hablar hoy de pasado simple, past tense. Bueno, de pasado en general, que va a ser varias veces pues de lo que vamos a hablar acá. Ya sabemos que vamos a hablar de pasado simple, pasado continuo y de presente perfecto en este nivel de inglés. Entonces, pasado, como el tiempo pasado, también como en español, hay varios tipos de pasado, un poco menos cantidad de las que manejamos en español. Digamos que siempre que hablamos de pasado, normalmente pensamos en hablar de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado, ¿m? O acciones que comenzaron en el pasado y que continúan en el presente. Es decir, por ejemplo, trabajar en algún lugar, estudiar alguna carrera, estar laborando, estar haciendo una función en alguna parte, vivir en una parte. Y algunas de otras acciones fueron acciones que ya quedaron completamente en el pasado, es decir, ya finalizaron. Hay 4 tiempos principales en el inglés del pasado. El simple past, que es para hablar acerca de acciones que empiezan y terminan en el pasado, ya finalizaron. Puede ser en el pasado reciente, pero ya finalizaron como tal. No es una acción que se siga continuando. El pasado continuo, que son acciones que iniciaron en el pasado y continúan en el presente. El pasado perfecto, que eso es para hablar de acciones que empezaron y terminaron en el pasado, pero con anterioridad a otra acción ocurrida también en el pasado, es decir, un pasado más anterior a otra acción más reciente. Y el pasado perfecto continuo, que es para acciones que estaban ocurriendo en el pasado hasta que otra acción la interrumpió. Entonces, simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Son los 4 tiempos. Ok. En ese caso, entonces, pues, estamos aquí con el material para empezar. Listo. Ok. Entonces, past tense. Vamos a hablar en esta clase específicamente del pasado simple, el simple past. Como vimos anteriormente, es para hablar de una acción que ya concluyó en el tiempo anterior al actual. Puede haber sido en el mismo día, pero ya finalizó, ya quedó atrás. La duración de esta acción no es lo relevante, el tiempo que haya durado. Y el tiempo en que se sitúa la acción puede ser un pasado reciente o un pasado mucho más lejano en nuestra vida, ¿cierto? O en un evento inclusive histórico. Por ejemplo, John Cabot sailed to America in 1498. John Cabot navegó a América en 1498. My father died last year. Mi padre murió el año pasado. He lived in Fiji in 1976. Él vivió en Fiji en 1976. We crossed the channel yesterday.
Nosotros cruzamos el canal ayer. Aquí hay varios momentos en el pasado, unos muy antiguos, muy anteriores, eso decíamos de momentos históricos, ¿no es cierto? Unos más recientes que pueden tener una duración relativamente corta, inclusive como ayer, como el año pasado, o hablar de un año que pasó también hace un rato larguito, pero realmente son eventos del pasado. Recuerden que toda acción que se realiza y que no se está realizando en este momento se considera como pasado. Ok, se realizó. Ya, y en el caso de esto es muy clave tener en cuenta. Ya finalizó la acción en simple past. Ok, siempre vamos a utilizar ese simple past para referirnos a cuándo ocurrió algo. De tal manera que va asociado también a algunas expresiones de tiempo que nos van a indicar frecuencia, como palabras como often, sometimes, always, ¿cierto? Entonces, sometimes, algunas veces, often, eventualmente, always, siempre. I sometimes walk home at lunchtime. Yo algunas veces camino a casa a la hora del almuerzo. I often brought my lunch to school. Yo usualmente llevo mi almuerzo a la escuela. También vamos a hablar de un tiempo determinado con expresiones de tiempo como last week, when I was a child, yesterday, 6 weeks ago. En esta última expresión, ago, es la expresión que nosotros diríamos en español hace tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, 6 weeks ago es hace 6 semanas. Hace tanto tiempo atrás es la palabra ago. Last week, la semana pasada, last year, last Monday, también podemos decirlo con un nombre de un día, con un mes específico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la semana pasada es last week. Expresiones como when I was a child, cuando yo era niño, ¿sí? O expresiones cuando yo trabajaba, when I was working in, cuando yo estaba trabajando en tal parte, when I was studying, cuando yo estaba estudiando, esas también se pueden, que hablan de una situación del pasado. ¿Sí? Y la palabra clave es yesterday, ayer. We saw a good film last week. Nosotros vimos una buena película la semana pasada. Yesterday I arrived in Geneva. Ayer yo llegué a Ginebra. She finished her work at 7 o'clock. Ella finalizó o terminó su trabajo a las 7 en punto. I went to the theater last night. Yo fui al teatro anoche. Last night es la última, pero entonces nosotros tenemos una expresión más sencilla en español, anoche. Es exactamente la misma expresión. También hablamos de que podemos hablar de tiempos indeterminados sin ponerle una ubicación temporal, pero que indique que fue un pasado, ¿no? The other day, age ago, a long time ago. El otro día, años atrás, hace mucho tiempo. People lived in caves a long time ago. La gente vivía en cuevas hace mucho tiempo. She played the piano when she was a child. Ella tocaba el piano cuando era una niña. Entonces acá está la aclaración del tiempo ago, porque es para expresar esa distancia, hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, normalmente sí lo vamos a utilizar después de esa partícula de la que queremos decir hace tanto. Entonces, días, semanas, meses, horas, minutos inclusive, porque obviamente están en expresiones que se relacionan con el pasado simple. ¿Cómo es la estructura gramatical para los verbos regulares en pasado simple? En simple past. Bueno, esta es la estructura base. Y resulta que en los verbos regulares tenemos una situación muy sencilla. Es quien realiza la acción, sujeto, pronombre, nombre de persona,
más la raíz del verbo, ¿sí? La parte principal del verbo, ojo, esto es para verbos regulares, y le agregamos una ed al final al verbo. Entonces, por ejemplo, el verbo saltar. Saltar de pasar algo, de evitar algo como saltarse una clase, saltarse, pasarse un semáforo. I skipped. Entonces, yo me salté. Y lo que pasa entonces con este tiempo es que también nos va a aparecer un auxiliar. Recuerden que el auxiliar del presente simple para los verbos que no son el verbo to be era el verbo do y does en presente. Acá también aparece ese mismo verbo auxiliar, pero en pasado. Did. Es un verbo irregular. Recuerden que el verbo do es un verbo irregular. Pueden también chequearlo en la lista de verbos que les compartí, que allí están precisamente la conjugación de los verbos regulares e irregulares en pasado simple. Pueden revisarla, ¿cierto? Entonces, este auxiliar va a ser incambiable, no va a tener modificaciones, no va a tener una regla ortográfica para he, she, it, a diferencia del pasado simple, ¿cierto? Sino que sencillamente va a aparecer para las negaciones y para las preguntas también. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestra pregunta y de nuestra negación? Negación primero, sujeto, pronombre, nombre de persona, más el auxiliar did, más la negación not, más el verbo en infinitivo. Como ya tenemos el auxiliar did, entonces el verbo se elimina la ed, no lo tenemos que poner en pasado. Para eso está el auxiliar did. They didn't go. O they did not go. Lo hago más rápido con la contracción. Ellos no fueron. El infinitivo sin tú significa que el verbo está conjugado. Entonces, ellos no fueron. Negativa. Interrogativa simple, recordemos, comienza con el verbo auxiliar, después va el sujeto, pronombre o persona, y después también está el verbo en infinitivo sin el tú también. Did she arrive? Entonces, el verbo no termina en ed, no tiene la misma calidad de regla ortográfica que pudiera tener para otros tiempos gramaticales. Por eso es que es importante ver estas reglas, ¿no? Ella llegó. Did she arrive? Ella llegó. También podemos hacer preguntas con enunciados negativos. Y en este caso, pues acompañamos el verbo auxiliar de la negación inmediatamente después, el sujeto, pronombre o persona que realiza la acción y el verbo en infinitivo sin tú. Did not you play? ¿Ustedes no jugaron? Didn't you play? ¿Ustedes no jugaron? También preguntamos en español bastante de esta manera, ¿no? Para hacer aclaración de que algo no sucedió. Estamos confirmando. Acuérdense que estas son preguntas de respuesta simple. Yes, no questions. Entonces, acá lo que buscamos es preguntar, ¿ella llegó? Sí, ella llegó. ¿Ustedes no jugaron? Sí, sí jugamos. Estas serían respuestas que podrían darse o también negativas. No, ella no llegó. O sencillamente no. Y en el caso de ¿ustedes no jugaron? No, no jugamos. Ok. Bueno, como siempre, entonces nos toca pasar por el verbo to be, porque ya pasamos del presente, en donde el verbo to be siempre se comporta de la misma manera, aunque es muy irregular. Mírenlo acá en la columnita primera, presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. En pasado tenemos una situación y es que cambia la conjugación también, y como es un verbo irregular, cambia bastante. Entonces, yo, va a tener la conjugación was, W-A-S, was. En este caso, la va a compartir con he, she, it. He was, she was,
it was. Y you, we, you, and they. Recordemos que you es tú o usted y también es ustedes. Van a tener la conjugación were. Ojo con este were. Es un poco más corto que el de la pregunta where are you. Entonces es were, un poco más redondo en la pronunciación para no confundirnos. ¿Ok? You were, we were, you were, they were. En negativo, agregamos la negación después del verbo to be, pero también está la contracción que es natural de emplear, como siempre. I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. ¿Y cómo preguntamos con el verbo to be? Porque acuérdense que él tiene sus propias preguntas. Seguimos la misma estructura que vimos anteriormente. Entonces, el verbo to be hace las propias veces de hacer preguntas en pasado a sí mismo como lo hace en el presente. Entonces, no tenemos que utilizar el auxiliar, sino que sencillamente comenzamos con el verbo to be, continuamos con el pronombre sujeto o nombre de persona, complemento y signo de interrogación. Was I sleeping? Was I asleep? Sorry. Was I asleep? Yo estaba dormido o durmiendo. Where you been? ¿Dónde estabas? Perdón, tú estabas, sorry, me confundí yo misma. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Después de el pronombre siempre va el complemento. Y en este caso, el verbo también contempla la misma normatividad. Ok. Bueno. Lo que pasa es que también hay normas para los verbos irregulares. Ya lo vamos a ampliar un poquito más. Como los demás verbos, todos siguen la estructura de agregar ed al final. Estos son los verbos irregulares más comunes. Pueden lo mismo, nuevamente, consultar el PDF que ya compartí en la primera parte del material, ¿no? El verbo ir, to go. Aquí está en infinitivo porque tiene el to. No está conjugado. Ir. He went. Entonces, este es ir en pasado. Él fue al club anoche. Cuando preguntamos, como tenemos el auxiliar, entonces ya no nos cambiamos tanto, sino que lo ponemos en infinitivo sin to. Did he go? Y para negar, nuevamente el auxiliar. He didn't go. He went to a club last night. Él fue a un club anoche. Did he go to the cinema last night? Él fue al cine anoche. He didn't go to bed early last night. Él no se acostó temprano anoche. El verbo dar, to give. Este verbo, su forma irregular en pasado simple es gave. Y en este caso, entonces, lo mismo sucede. Como es irregular, también pasa la misma regla. Miren que aquí en las negaciones y en las preguntas, sencillamente el auxiliar did nos va a ayudar, ¿no? Entonces, we gave her a doll for her birthday. Nosotros le dimos una muñeca por su cumpleaños. Bueno, en español se puede decir, en inglés sería, nosotros le dimos a ella una muñeca por su cumpleaños. They didn't give their new address. Ellos no le dieron a John su nueva dirección. Y, did Barry give you my passport? ¿Barry te dio mi pasaporte?
El verbo venir, come, to come, venir. Came es su forma en pasado simple. Cambiamos la O por la A. My parents came to visit me last July. Mis padres vinieron a visitarme el pasado julio o el julio pasado. Nuevamente auxiliar y volvemos al verbo en la forma original sin el to. We didn't come because it was raining. Nosotros no vinimos porque estaba lloviendo. Y para preguntar, did he come to your party last week? ¿Él vino a tu fiesta la semana pasada? Ok. Lo que pasa entonces es que son reglas más sencillas en algunos casos, pero es recordar que principalmente el auxiliar para el tiempo pasado simple, simple past, que aparece es en negativo, en interrogativo es did. Es el mismo verbo para auxiliar que para el presente, ¿se dan cuenta? Pero conjugado en pasado. La regla general dice que para hacer afirmaciones agregamos ed al final de cualquier verbo regular y para ver cómo es la forma de los verbos irregulares es mejor consultarlas. Algunas no las vamos aprendiendo porque de pronto las empleamos bastante, pero digamos que estas son formas irregulares fáciles de recordar. Bueno, este tiempo es, pues como se dieron cuenta, bastante sencillo de entender, pero hay unas normitas más complementarias que quiero que veamos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este otro material para que ustedes puedan ampliarlo. No pierdan de vista esto. Yo esta parte también de la presentación la pongo para que ustedes la puedan observar sin ningún problema. Hello guys, welcome to our new video. I'm very happy to be able to make a new video for you. Estoy muy feliz de poder hacer un nuevo video para ustedes. Esto es Inglés Fácil con Alemán. En esta oportunidad, nuestro tema será The Past Simple. En español, pasado simple. Bueno, entonces, empecemos a desarrollar este tema. Past Simple. La vamos a utilizar para informar acciones que ocurrieron o hicimos en el pasado, pero que ya culminaron. Es por eso que estas acciones ya no las hacemos. Bueno, ejemplos de oraciones en el pasado simple. Recuerdo que alguien me dijo, yo era una cantante muchos años atrás. I was a singer many years ago. ¿Ven? Esta es una oración que me da a conocer una acción en el pasado que alguien hizo. Veamos otro ejemplo. Puedo yo informarles a modo de alardear que mis hermanos estaban en China el año pasado. My brothers were in China the last year. O puedo informarles que yo aprendí inglés hace 8 años. I learned English 8 years ago. O por último, puedo informarles que mi loro murió ayer. My parrot died yesterday. Como ven, todas estas oraciones están en el pasado simple y todas pues son acciones del pasado que simplemente se las informo. Bueno, aquí yo les enmarqué estas 4 partes de cada oración porque son los adverbs of time, adverbios de tiempo, y quiero que sepan que en el pasado simple por lo general las vamos a utilizar. ¿Qué otra cosita es necesario que ustedes conozcan del pasado simple? Pues que vamos a hacer uso de los verbos. Como ven, aquí se los enmarqué. Siempre vamos a hacer uso de los verbos, pero estos verbos están en el pasado. Como ven, puedo hacer uso de los verbos to be, pero estos tienen que estar en el pasado. Entonces, puedo hacer uso de los past of verb to be. Pero también puedo hacer uso de otros verbos, other verbs, como en el caso de learned, died o otros. Bueno, para que se nos haga mucho más fácil,
pasemos a ver más detalladamente qué necesitamos para formar oraciones en el pasado simple. Veamos. Aquí yo les tengo copiada la misma oración. I learned English 8 years ago. Yo aprendí inglés hace 8 años. Ahora veamos qué es lo que necesitamos para hacer oraciones como estas. Lo primero, si se fijan, y se los resalto, es que necesitamos un sujeto. En este caso es un pronombre, o puede ser un nombre. Entonces, para que podamos realizar nuestras oraciones, les voy a poner toda una relación de personal pronouns o pronombres personales aquí para poder utilizarlas. Bueno, ¿qué otra cosa más necesitamos para hacer oraciones en el pasado simple? Como ven, aquí se las resalto, también necesitamos un verbo. ¿Ven? Entonces les voy a poner toda una relación de verbos para poder utilizarlas. Pero fíjense, el verbo no está en el presente. El verbo está en pasado. Entonces estos verbos no nos sirven así en el presente. Tenemos que convertirlas al pasado. Ok, entonces empecemos a convertirlas al pasado. Verbs in the past. ¿Cuál es el pasado de change? Cambiar. Changed. Muy bien, cambió. Pasado de study, estudiar. Studied, estudió. Pasado de comment, comentar. Commented, comentó. Pasado de write, escribir. Wrote, escribió. Pasado de go, ir. Went, fue. Pasado de buy, comprar. Bought, compró. ¿Ven? Ya tengo la lista de los verbos en el pasado que podemos utilizar en el pasado simple. ¿Qué más podemos necesitar? Como ven, por último, necesitamos un complemento. Entonces, yo les voy a poner aquí toda una lista de complementos. Bueno, como ya tenemos todo lo necesario para hacer oraciones en el pasado simple, empecemos a escribirlas. ¿Cómo escribo la oración? Yo cambié mi apariencia. Muy bien, vamos a recurrir a esta nuestra lista. Aquí tengo yo, I, cambié, changed, y mi apariencia, my look. Listo, entonces le escribo. I changed my look. Pasemos a una segunda oración. Como digo, ella estudió inglés ayer. Muy bien. She studied English yesterday. Muy fácil. Pasemos a otra oración. ¿Cómo escribimos? Tú comentaste este video. Correcto. Aquí está. You commented this video. ¿Cómo escribimos? Nosotros escribimos una carta. We wrote a letter. ¿Cómo decimos? Ustedes fueron a la playa. Muy bien, aquí tenemos ustedes. You went to the beach. Y por último, ¿cómo escribimos? Ellos compraron una casa. They, aquí tenemos comprar en el pasado, bought a house. Muy bien. Como ven, es muy fácil de hacer oraciones en el pasado simple. Pero yo sé que ustedes se están preguntando, pero profe, ¿cómo sé cuál es el pasado de todos estos verbos que tenemos acá? ¿Hay reglas para poder convertirlas al pasado? ¿O es que simplemente tengo que memorizarme toda la lista de verbos en el presente, así como toda la lista de verbos en el pasado? Muy buena pregunta. Si ustedes se fijan en esta lista que les puse aquí de verbos, van a ver que estos tres primeros verbos, para convertirse al pasado, solamente tienen agregado una D, IED o ED al final. ¿Ven? Estos verbos sí tienen reglas para poder convertirlas al pasado y se les llaman los regular verbs o verbos regulares. Pero fíjense en estos tres últimos. Para convertirse al pasado, cambiaron completamente la palabra. ¿Ven? The ride pasó a rode. The go en el pasado pasó a went. Y the buy cambió a bought. ¿Ven? Cambió completamente.
Estos no tienen una regla específica para poder convertirlos al pasado. Por eso dicen que es más dificultoso de aprendérselos. Se les llama irregular verbs o verbos irregulares. Para que lo hagamos más fácil, vayamos a ver de forma apartada cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares. Regular verbs, irregular verbs. Aquí les tengo toda una lista de verbos regulares y también toda una lista de verbos irregulares. Si ustedes me preguntan, pero profe, ¿cómo sé cuáles son regulares y cuáles son irregulares? Pues lamentablemente no vamos a saber si no hemos estudiado anteriormente. Tenemos que estudiar cuáles son los regulares y estudiar cuáles son los verbos irregulares. Pero fíjense, en los verbos regulares están mucho más fácil de aprenderse porque tienen solo agregado al final una IED, ED o D al final. Son más fáciles de aprenderse. Pero en los verbos irregulares cambian completamente la palabra. Pero ahora solo centrémonos en los verbos regulares. Pasemos solo a estudiar verbos regulares. Veamos. Regular verbs. Aquí les copié los mismos verbos regulares. Pero como les dije que son más fáciles de aprender y hay reglas para pasar del presente al pasado, entonces se las voy a enseñar. Primera regla. Si termina en Y y antecede consonante, eliminamos esa Y y agregamos IED. Un ejemplo, study. ¿Ven que termina en Y? Ahora, ¿antecede consonante? Sí, la D es una consonante. Entonces, cumple la regla. Elimino la Y y recién agrego IED. ¿Ven? Paso de study, estudiar, a studied, estudió. Como ya sabemos la regla, completemos el cuadro. ¿Cuál es el pasado de study? Studied. Pasado de try. Muy bien, como cumple la regla, elimino la Y y agrego IED. Tried. Pasado de cry, llorar. También como cumple la regla, elimino la Y y agrego IED. Cried. Lloró. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos a una segunda regla. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, y tiene mayor fuerza de voz en esa última sílaba, duplicamos la última consonante y agregamos ed. Un ejemplo, stop. Como ven, este verbo cumple la regla. Tiene consonante, vocal, consonante al final. Pero ahora veamos, ¿tiene mayor fuerza en esta última sílaba? Pues claro, porque es monosílabo, es la única sílaba. Bueno, entonces, ¿cómo cumple la regla? Duplicamos esta P, que es la última consonante, y agregamos ed. Pasó de stop, parar, a stopped, paró. Entonces, como ya sabemos esta regla, pasemos a completar el cuadro. Stop, parar, en el pasado, stopped. Jog, trotar, también cumple la regla. ¿Ven? Tiene consonante, vocal, consonante, y como es monosílabo, tiene mayor fuerza en esa sílaba. Entonces, duplicamos la G y agregamos ed. Jogged, trotó. Commit, cometer. También cumple la segunda regla. Tiene consonante, vocal, consonante y tiene mayor fuerza de voz en esta sílaba. Entonces, duplicamos la T y agregamos ed. Committed. Pasemos a una tercera regla. Si termina en E, agregamos solo D. Ejemplo, love. ¿Ven? Termina en la E. Entonces, para convertirla a un verbo en pasado, solo le agregamos la D. Loved. Como ya conocemos esta tercera regla, pasemos a completar el cuadro. De love, amar, pasa a loved, amó. Dance, bailar, también termina en E, entonces solo le agregaré D para que se convierta a un verbo en pasado. Danced, bailó. Y por último, cuarta regla. A todos los demás verbos que no cumplen ninguna de estas tres reglas anteriores, solo le agregaremos ed. Por ejemplo, completemos en el cuadro. Work. No cumple ninguna de las primeras tres reglas, así que le agrego simplemente ed. Work. Trabajó. Kiss.
Tampoco cumple ninguna de las tres reglas y le agrego ed. Kissed, besó. Travel, del mismo modo, traveled. Assist, ayudar. En el pasado sería assisted, ayudó. Pasemos a ver los verbos irregulares. Como ven, aquí les volví a copiar los verbos anteriores que les puse. Como les iba diciendo, para muchos, el aprender los verbos irregulares se les hace muy complicado porque no hay ninguna regla que nos diga cómo convertir todos estos verbos en su estado normal o en el presente a verbos al pasado. Pero bueno, no es tan complicado si tú te dominas los patrones que existen y que nos van a ayudar a aprendernos mucho más fácil estos verbos irregulares. Por ejemplo, fíjense, en estos tres verbos hay un patrón. ¿Ven? Que estos tres verbos tienen vocal I, consonante y vocal E. Vocal I, consonante, vocal E. ¿Ven? Siguen un mismo patrón. Así como estos verbos hay otros más que también siguen este patrón. Entonces, si encontramos este patrón en los verbos, cambiamos la vocal I por la vocal O. ¿Ven? Veamos entonces cómo sería. Write, escribir. Para que diga escribió en el pasado, wrote. ¿Ven? Cambié la I por la O. Ride, montar. Rode, montó. ¿Ven? Así de fácil. Drive, conducir. Drove, condujo. Veamos otro patrón. Fíjense en estos tres verbos. El patrón que siguen es que los tres tienen una E duplicada. ¿Ven? Una doble E. Así como estos tres verbos también hay otros que siguen el mismo patrón. Si encontramos este patrón, entonces eliminamos una E y agregamos al final una T. Así de fácil. Veamos entonces cómo queda. Keep, mantener, en el pasado sería kept, mantuvo. Sleep, dormir, en el pasado slept, durmió. Feel, sentir, en el pasado felt, sintió. ¿Ven? Otro patrón vemos aquí. Tercer patrón. Fíjense, por lo general las palabras que terminan en IN, IM o INK, vamos a cambiar la vocal I por una vocal A. Begin, comenzar. Began, comenzó. Swim, swam, nadó. Drink, drank, tomó. ¿Ven? Así de fácil. Aquí hay otro patrón particular. ¿Qué patrón siguen estos tres verbos, así como otros más? Es que cuando se convierten al pasado o cuando se convierten a un verbo pasado, llevan un OUGHT al final. Por ejemplo, buy al pasado cambiaría como bought, compró. ¿Ven? OUGHT. Think, para convertirlas al pasado, thought, pensó. Bring, brought, llevó. ¿Ven? Los tres siguen el patrón de que llevan una OUGHT al final. Bueno, así como estos patrones, hay muchos otros más que nos van a hacer mucho más fácil el aprendernos los verbos irregulares. Quiero compartirles uno más aquí y son el patrón de estos verbos como cost, put, hit, cat, shut. Lo que me gusta de estos verbos es que las vamos a escribir igual tanto en presente como en el pasado. Por ejemplo, si nos dicen, ¿cómo se dice golpear? Hit. Y como digo, golpeó en el pasado, igual hit. ¿Cómo se dice cortar? Cut. Pero como digo, cortó en el pasado, igual cut. ¿Ven? Por eso me gustan porque son muy fáciles de aprenderse. Bueno, como ya terminemos, pasemos a nuestras prácticas. Escribe las siguientes oraciones en pasado simple. Aquí yo les tengo lo necesario para redactar nuestras oraciones. ¿Ven? Les puse sujetos, ya sean pronombres o nombres. Les puse verbos regulares, pero estos verbos están en el presente simple. Ustedes tienen que convertirlo al pasado simple. Y les puse complementos. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo escribimos la oración? Ella copió en el examen. Muy bien. She copied in the exam. Una segunda oración, ¿cómo escribimos? Mi mamá planeó mi fiesta.
Correcto. My mom planned my party. Tercera oración. ¿Cómo decimos? Yo creía en ti. Muy bien. I believed in you. Una siguiente oración. María abrió la puerta. Muy bien. María opened the door. Y por último, ¿cómo escribimos? Tú estudiaste inglés. Muy bien. You studied English. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hoy aprendimos acerca del past simple o pasado simple en el español. Recuerden que no terminamos el tema, así que va a haber un segundo video en la que hablemos sobre las interrogaciones y negaciones en el pasado simple. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, por favor, déjenme un like, manita arriba, y si son nuevos no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejarme sus comentarios que me animan un montón. Y también no se olviden de activar la campanita de notificación. Bueno, esto fue Inglés Fácil con Alemán. See you soon, my friends. Bueno, más que ver completamente todas las estructuras de pregunta y de negación, bueno, me interesaba un poco más el tema de las reglas para los verbos regulares. La regla general, acuérdense, era ed al final del verbo. Pero realmente, como saben, siempre hay algunas cositas complementarias acerca de lo que realmente pasa con el pasado simple y los verbos, ¿no? Entonces, aquí en un resumen muy corto, nuevamente. Sí, obviamente, termina en E, agregamos la D, no ED nuevamente, porque quedaría con doble E, ¿cierto? Vemos como life, vivir, lived, vivió, ¿no es cierto? Moverse, move, moved. Entonces, ahí están. Bueno, el verbo moverse, move, también es mudarse en una segunda interpretación. Si termina en vocal con Y, agregamos ed, no cambiamos nada. Verbos como stay y play, quedarse y jugar, le agregamos ed, stayed y played. Ya vamos a mirar también el PDF que les dije antes porque ahí está algo muy importante acerca del sonido. Y si finaliza en consonante e Y, ahí sí cambiamos la Y por una I latina y agregamos ed. Esta norma es un poco similar, de acuerdo también al término del tiempo. En este caso, recordemos que el ed es el que le da sentido al verbo regular, ¿no? Try, de tratar, try it, y carry, de cargar, carried, ¿ok? Si hay un verbo de una sola sílaba que termina, entonces, pues, una vocal y una consonante de su finalización, entonces verbos como hop y not, entonces duplicamos la última consonante y agregamos cd, note y hoped. Hoped es, pues, obviamente, esta es más difícil de recordar, pero recuerden que es para verbos casi que son verbos muy corticos, ¿no es cierto? Verbos de casi que 3 letras, básicamente, ¿no? Esta regla no aplica para verbos extremadamente largos, ¿no? Entonces, hop es brincar, como saltar un poco, y el verbo not es asentir con la cabeza. Entonces, asintió y saltó. Y si el verbo tiene dos sílabas, porque acuérdense que lo que pasa con las dos sílabas también es que se diferencian un poco diferente la separación de sílabas al español, es sencillamente por sonido, ¿no? Entonces, ojo, entonces, si hay una segunda sílaba
que termina en una consonante solita, duplicamos también la última consonante y agregamos ed. Esto es porque hay dos sílabas, como el verbo commit o como el verbo prefer. Entonces, el verbo prefer es el verbo preferir y el verbo commit es comprometerse. Committed, preferred. Entonces, bueno, ojo con este sonido, no existe la R en inglés, un recordatorio, igual acuérdense que más adelante hablamos de pronunciación un poco más avanzadamente, pero el sonido de la R es diferente al que nosotros hacemos incluso, ¿no? No decimos palabras con R intermedia, nosotros la R la mencionamos siempre como intermedia, en la que comienza palabra siempre es R, y no existe el sonido R en inglés. Entonces, prefer. Es una R mucho más suave que la que nosotros empleamos. Estas son las normas básicas para los verbos regulares. Recuérdenlo, ¿no? Regulares, los que podemos controlar sencillamente, ¿no? ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Entonces me remito otra vez a mi documento de verbos regulares e irregulares. Porque además de todo, pues bueno, en los verbos irregulares hay una buena lista, hay una buena cantidad de verbos allí para revisar, porque obviamente, pues sí, efectivamente no nos podemos aprender todos los verbos irregulares. Tenemos es que estar un poco revisándolos, confirmando cuál es el verbo irregular con el que estamos trabajando. Entonces vuelvo aquí a mi material. Entonces, pasado simple, mírenlo acá, ¿no? Entonces, verbos irregulares. Bueno, la pronunciación varía dependiendo de cómo sea la conjugación, muy sencillamente. Verbos comunes, como llegar a ser become en infinitivo, en presente, became en pasado simple. Hay palabras, bueno, hay unos varios, por ejemplo, buy. Ese es un verbo muy empleado, comprar. Buy en presente y bought en pasado, compró. Bueno, pero me voy a referir un poco más a los que están por aquí abajo, que son los regulares. Todos terminan en ed, por la regla ortográfica. Pero hay tres sonidos diferentes en cuanto a la pronunciación de esa ed. Y es que teniendo en cuenta un poco como la forma del verbo, hay unos que van a terminar en un sonido que no es ed, sino como aed, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo aceptar, accept, y accepted, aceptado. El verbo terminar, end, ended. No es una E redonda, ¿cierto? Es un sonido más similar a una I, pero realmente no es una I latina con toda la propiedad, sino que termina en un sonido más agudo similar al de una I. El verbo necesitar, need, needed. El verbo empezar, start, started, started. El verbo visitar, visit, visits. Sí, la D sí se siente. La D sí hay que pronunciarla, pero es una D también un poco más suave. Ojo con la pronunciación para que cuando hagamos la expresión en pasado se entienda que estoy hablando en pasado. ¿Por qué nos centramos en esta terminación? Porque son las terminaciones de los verbos regulares en sonido para las frases afirmativas. Recuerden que para las preguntas y las negaciones tenemos nuestro auxiliar did, ¿no? Entonces, no lo olviden, no lo pierdan de vista. Hay otro sonido que se asemeja a una T. No es una T fuerte como la nuestra, de decir toma, tigre, toño, ¿cierto? Sino que es una T un poco más suave. Por ejemplo, el verbo preguntar, ask, y ask es como una T, ¿sí? Asked. No suena la E.
pero tampoco suena una T explosiva, sino que es una D un poco más fuerte. El verbo cocinar, que es un verbo muy importante y muy usado. Cook y cooked. Cooked. El verbo bailar. Dance. Danced. Bailado. Preguntado. Cocinado. El verbo terminar. Finish. Finished. Entonces, es una D, pero no es una E al mismo tiempo, ¿no? El verbo detener. Stop. Stopped. Stopped. Este tiene una doble P, que es un verbo regular que cumple la de duplicar la última consonante, porque es de una sola sílaba, básicamente. Entonces, stopped. El verbo hablar, talk, talked. Ojo que en esto, en el verbo hablar, la L es casi muda, es una L diferente a la nuestra. No decimos talk, sino talked. Y talked, ¿cierto? Caminar, muy importante, walk, también pasa lo mismo, walked, walked. Y trabajar, work, worked. Sonido de T, que no es T realmente. Y el sonido de una D más suave, mucho más suave que el anterior, es el otro sonido de algunos verbos cuando los pronunciamos. Entonces, el verbo responder, answer, answered. Casi que la S desaparece un poco, answered. El verbo limpiar, clean, cleaned. El verbo disfrutar, enjoy, enjoyed. Enjoy, enjoyed. El verbo seguir, por ejemplo, de seguir a alguien en una red. Follow, followed, follow. Aquí la D es mucho más suave. El verbo vivir, live, live. Vivir, vivió. El verbo amar, love, loved. Amado. El verbo jugar es muy común, ¿cierto? Play, played, played. El verbo llover, rain, rained. El verbo tratar o intentar, try, tried. Y el verbo estudiar, que es lo que están haciendo esta noche, viernes ustedes, study, studied. Muchos más, ¿no? Digamos que lo que sucede es que este sonido de, no es una D, insisto, es una D suave, mucho más de expiración de aire. Rise, closed, delivered, enjoyed, más suavecito. Este sonido de T más fuerte, cooked, looked, missed, finished, helped, más, ¿cierto? Pero realmente no es sino que es un poco más, como hacer un poquito así, pero que suene en la lengua. Y ID sound es un poco más agudo que la E. Entonces, repeat, started, visit, wanted, accepted, ended. Estos son los tres sonidos que tienen que ver con esa terminación E de los sonidos del pasado simple. Ojo. Es más para que vayan haciendo la relación también en estos sonidos. Por esto es que esta tabla les sirve mucho a las personas del nivel preintermedio 1, porque además vamos empezando a hacer una relación con el sonido que cambia a veces. No es una regla específica, digamos que no hay algunas cosas que uno pueda cerrar y encerrar en una norma del sonido tiene más que ver es
con la forma tradicional en la que se pronuncia. Michael, no había visto tu mano levantada. Buenas noches, profe, qué pena. Buenas noches. Este PDF tú lo subiste al material, ¿sí? Sí. Sí, ese está dentro del material Listo. de repaso. Vale, profe, gracias. Ok, no, con gusto. Raquel, no hay problema. It's okay. You can go, and after that, you can check the recording of this class. There's no problem. Be well. Ok, mejórate. Ok, bueno. ¿Por qué es tan importante hablar de estas pronunciaciones? Porque obviamente ya se dieron cuenta, es básicamente para las expresiones afirmativas en pasado simple. Ya el asunto, entonces, el tema aquí con estos verbos irregulares, perdón, con estos verbos regulares, es que, bueno, la pronunciación va a variar un poquito. En el caso de los irregulares, la pronunciación tiene que ver completamente con la forma en la que está escrito. Entonces, el verbo, nuestro verbo aquí auxiliar, do, das, mire que está en presente, did, id, ese también se parece a la id, did. Esto es hacer y acá es hizo. Pero cuando es auxiliar, recuerden que solamente se menciona, mas no cambia la traducción de las cosas que estamos pensando en español. Porque lo que nos pasa a nosotros es que normalmente, como hacemos también incluso con cuando pensamos en dólares, es que hacemos la traducción. Eso nos pasa en la traducción también al idioma español, que estamos pensando en que hay cosas que son un poco más parecidas a como nosotros normalmente las manejamos en español y resulta que no. Recuerden que es que lo que pasa es que la gramática inglesa es diferente. Entonces los verbos auxiliares están allí para darle sentido a lo que ellos utilizan en su lengua, ¿cierto? A lo que ellos dicen en inglés y que tenga una lógica gramatical correcta de acuerdo a sus normas. Es por eso que se utilizan los verbos auxiliares y como les decía en el repaso del día miércoles, por supuesto, ya se dieron cuenta, presente simple, auxiliar do, does para he, she, y did para todos los pronombres. La ventaja del pasado es que no tenemos que recordar diferentes auxiliares, sino que solamente es un hito. Ok. Bueno. Presente simple. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta aparte de las normas de los verbos regulares, la estructura, por supuesto, también las expresiones de tiempo? Estas expresiones de tiempo, a ver, es esta así. Perdón, me confundo de imagen. Aquí está. Las expresiones de tiempo que hablamos en la primera parte de la presentación, pues sencillamente son para reforzar la idea que el pasado está en este tiempo gramatical. Entonces, cuando las añadimos al complemento de la frase, la confirmamos que es pasado simple, porque estamos hablando de algo que ya finalizó atrás. Cuando le estamos dando un contexto con expresiones comunes que hablan de que es pasado. Les decía, la clave es yesterday. Yesterday, yesterday morning, yesterday night. Entonces, ayer en la mañana, ayer en la noche, ayer en cualquier parte del día se puede también complementar. Podemos decir incluso horas exactas para decir en qué momento sucedió algo, pero que ya finalizó. Días pasados, entonces last, acuérdense que la go es hace y el last es el último, para hablar del último lunes que acabo de pasar, entonces nosotros decimos pasado, last Monday, el lunes pasado, last week, la semana pasada, last night, anoche. Ahí sí esa expresión es muy propia del español, entonces diríamos la noche pasada, pero no es tan largo en español. Entonces, last week, last Monday, last year, last month. Entonces, el año pasado, el mes pasado, también va con last. Y el ago, que ya sabemos que es el hace. 5 minutes ago. An hour ago, the power
could in my neighborhood. Entonces, hace una hora la luz se fue en mi vecindario, por ejemplo. También hay cosas que recientemente pasaron como 5 minutes ago y, por ejemplo, this morning, esta mañana. Esta mañana es pasado, aunque haya sido en el mismo día. Y también podemos hablar de la expresión before, que es antes de un evento. Before, okay. Before the rain was too loud or too hard, the power is okay. Antes de que lloviera tan fuerte, la energía estaba funcionando perfectamente. Entonces, estas expresiones nos ayudan a reforzar esa idea de pasado simple, que por supuesto nos ayudan a darle mucha más atención al pasado simple. Y el pasado simple, pues ya se dieron cuenta, es el verbo principal, es la forma principal, más bien, la forma de conjugación principal del pasado para referirnos a acciones que ya finalizaron. Comenzaron en el pasado, finalizaron en el pasado, no importa en qué momento del pasado. Nos va a servir para hablar de eventos de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de momentos históricos. Siempre que se hable de momentos históricos, un hecho histórico importante, un periodo de tiempo que ya finalizó. Entonces, siempre es con pasado simple. Tenemos que utilizarlo de la manera adecuada de recordar las reglas ortográficas de conjugación de los verbos regulares y recordar el listado de verbos irregulares. ¿Cómo hacemos para pensar si hay un verbo irregular? Bueno, muy sencillo. Diccionario. Entonces, lo que yo necesito es saber qué voy a buscar, pero lo tengo que escribir en pasado simple, también para saber qué pasa ahí con los verbos irregulares, ¿no? Como hay varios verbos irregulares, entonces, por ejemplo, perder, el verbo perder, el verbo lose. Entonces, vamos a buscar perdió, a ver. Ya me voy para mi word reference. Perdió. Sorry, que está en inglés Spanish, lo cambio al revés, ahora sí. Spanish English, de español a inglés. Entonces, esta puede ser una forma de consultar mejor. Entonces, perdió. Y entonces, aquí me va a decir en inglés, lose. Sí. Entonces, me va a dar a entender cuál es el verbo y cuál es la expresión. Entonces, perder es el verbo principal, perder, ¿cierto? Y entonces, lo que vamos a encontrar, entonces miren, acá está. Perder, dejar de poseer algo. Perder una guerra, eso es otra cosa. Entonces, miren que aquí me salen acciones que se refieren a objetos directos, ¿no? Entonces, ojo, también hay otras expresiones. Entonces, lo que yo podría hacer es utilizar los diccionarios o inclusive también, no lo utilizo mucho, pero vamos a ver aquí. Entonces, bueno, hay cosas como el traductor de Google, que en algunos casos también funciona bien. Ojo, no lo recomiendo es para que hagan traducciones extensas, porque como siempre digo un poco es básicamente que algunas veces puede ponernos una palabra que nos puede cambiar el sentido de la frase, porque entonces miren, acá perder, luz. Y si le pongo perdió, que es el presente simple, el pasado simple, sorry, lost. Entonces miren que este verbo es irregular porque si fuera regular terminaría en ed, pero lost. Entonces es perdió. Bueno, hubo una serie que se llamó Lost. Entonces en este caso no era como perdió, sino que era una expresión que era como perdidos o perdido.
dependiendo. Bueno, si la vieron y no recuerdan el final, básicamente es que era una persona nomás la que estaba perdida, básicamente, ¿no? Entonces, aquí, este tipo de cosas nos pueden ayudar para conjugar los verbos irregulares, ¿m? Porque obviamente si utilizamos un verbo regular, pues también nos va a salir entonces con la norma. En caso de que no tengamos tan fácil y tan claramente qué queremos preguntar. Entonces, por ejemplo, necesitar. Need. Y entonces necesito. Need. Entonces, needed. Oh, sorry, perdón. Necesito. ¿Por qué no lo cambian? Por ejemplo, miren ahí. No lo está traduciendo bien. Necesito pasado. Necesitar es el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, por ahí está mi pelea con ellos. Bueno, pero entonces digamos que en algunos casos sí nos va a servir. Hay más listados como el que yo utilizo, que ustedes ya tienen en su poder, que pueden utilizar sin problema, que de pronto algunas veces nos van a servir un poquito más fácil para hacer el uso del verbo. En caso tal que tengan la duda, siempre recurran al diccionario, siempre recurran a la parte de consulta en donde les va a aparecer un poco más claramente qué es la traducción más cercana. Entonces, es muy importante que ustedes consulten. Igual, sencillamente, también consultar las normas y las reglas de conjugación. Bueno, reverso sí también puede funcionar, sí, señor Juan Pablo. Juan Pablo nos habla de reverse, que es un traductor, pero también tiene un ejecutor de gramática, ¿cierto? Lo ponemos por aquí, porque no estoy compartiendo. ¿Está? ¿Es este? Él le pide a uno de pronto crear una sesión, si uno quiere, pero algunas veces sencillamente también lo puedo utilizar acá. Y lo mismo, cambiamos de idioma. ¿Y qué tenemos de opciones? También varios idiomas. Lo que pasa es que casi todos estos ya funcionan con ayuda de la inteligencia artificial y algunas traducciones suelen estar mejor hechas en algunos casos que en otros. Aquí hay traducción, aquí hay corrector de gramática. Este context es para hablar también de ayuda para escoger mejor algunas palabras, diccionario, vocabulario, lo que queramos, ¿no es cierto? Digamos que se puede instalar directamente como una aplicación dentro de Windows y también hay un plan pago. Entonces, pues digamos que podríamos, venga, hacemos la, la prueba. Necesitar, need, necesito, ¿por qué no la traduce? Needed, acá sí lo puso bien. Needed, porque este es un verbo regular. Entonces también, sí, señor, gracias por recordarme que hay más. Lo que pasa es que usualmente no los utilizo más los diccionarios para solucionar algunas dudas sobre palabras que de pronto pueden darme más contexto, porque en los diccionarios se explica qué es específicamente ese término. Pero reverse, reverso se puede utilizar sin ningún problema. Entonces dejémoslo acá. Lo vamos a compartir por el chat para que lo puedan utilizar. Aquí está. Reverso. Listo. Bueno. Pasa entonces con el pasado simple, que hay muchas cosas que a tener en cuenta, pero dense cuenta que son reglas muy sencillas. Se me hace un poco más fácil de recordar muchas cosas en el pasado simple que en el presente simple, debido a que el auxiliar se comporta igual con todos los verbos, se comporta igual con todos los pronombres, a diferencia del presente simple, y las reglas de cambio de los verbos regulares son más simples, más básicas, ¿no? Agregar, ed, y básicamente las ortográficas no son tan complejas. Y también hay otros temas que podemos hablar usando el pasado simple. Por ejemplo, hablar del deseo.
el wish. I wish. ¿Qué pasa con el wish? Es una expresión en inglés que significa desear y ojalá. Expresa algo que es un deseo que tenemos, pues, internamente, esperando que de pronto en el pasado hubiéramos hecho una acción que hubiera cambiado una acción del presente, básicamente, ¿no? O acciones del presente que me gustaría cambiar. Entonces, por ejemplo, el wish es una expresión que se antepone a la expresión en pasado simple. Entonces, I wish I had money. Yo desearía ojalá tuviera dinero. I wish I spoke English. Me gustaría o quisiera o desearía hablar inglés, ¿no? Ojalá hablara inglés. Lo que sucede es que normalmente en el verbo to be aquí hay un ajuste y es que normalmente se puede utilizar were con todos los sujetos. I wish I were there. Me hubiera gustado estar allí, ojalá hubiera estado allí. I wish you were here. Esa es de una canción de Pink Floyd. I wish you were here. Me hubiera gustado que estuvieras aquí, que hubieras estado aquí. Ojalá hubieras estado aquí. Si I wish es un poco más profundo el deseo, ¿no? Entonces, por ejemplo, I wish I knew to cook. Ojalá supiera cocinar. Ojalá desearía saber cocinar también, ¿no? I wish I were better at sports. Desearía ser mejor para los deportes. I wish I didn't have to drive to work. Ojalá no tuviera que conducir al trabajo. Es una expresión que se utiliza en pasado simple y también en otros tiempos. Siempre va a tener y a evocar esa situación de desear y la expresión ojalá. En inglés no existe la palabra ojalá, sino wish. En español existe y es una expresión descendiente del árabe, ¿no? Entonces, se utiliza muchísimo, es muy común para hablar en el pasado simple, que es también otro de sus usos, pero complementa una frase muy sencilla en pasado simple, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a ver más expresiones y más tiempos en los que normalmente se utiliza wish. Algunas veces, no es necesariamente hablar de ojalá o quisiera, sino que también muchas veces se va a utilizar a manera de algo de lo que uno se arrepiente, de lo que uno se arrepiente. Regret. El regret, pues, ¿no? Entonces el regret es sencillamente me arrepiento, no lo digo de esa manera, sino que estoy expresando debí haber hecho esto. Entonces el wish lo utilizamos por ese lado, ¿no? Entonces, ojo con el wish, porque obviamente el wish nos va a servir para hacer expresiones que normalmente diríamos en una charla informal acerca de muchos temas. Esto no se refiere solo a cosas como de anhelos profundos, sino de pronto de haber tomado una decisión que hubiese podido cambiar algunas cosas. No sabemos. Por eso se utiliza muchas veces con el presente simple. Entonces vamos con esto, otro material acerca del uso de wish, que se utiliza no solamente en el presente simple, sino en otros tiempos. El objetivo del vídeo de hoy es controlar las estructuras con wish and if only, que tantísimo aparecen en los exámenes oficiales, por ejemplo en el B2 o incluso en el C1, y que son súper útiles para tu everyday English. En el vídeo vamos a hacer dos cosas. Primero te voy a explicar cómo funcionan estas estructuras gramaticalmente para que aprendas a usarlas sin errores.
siempre dándote un montón de ejemplos para que lo veas súper claro. Y cuando esto ya esté superado, lo vamos a practicar juntos a modo de Keyword Transformation en la segunda parte del vídeo, para que compruebes si te han quedado crystal clear. Como siempre, al final del vídeo te dejo un resumen para que puedas hacer pantallazo y tenerlo siempre bajo control. Por favor, si este contenido te resulta útil, déjame un comentario con lo que se te ocurra, porque así hacemos que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Lo primero, ¿qué es esto de I wish o if only? El equivalente en español sería ojalá. Lo usamos para explicar lo que nos gustaría que fuese distinto en el presente o que hubiera sido distinto en el pasado. Ambas significan lo mismo. Quizá if only tiene un tono un poco más dramático, un poco más enfático, para que sea algo con más fuerza, pero se pueden usar indistintamente ambas. Vamos a ver cómo funcionan. Lo primero que tenemos que hacer es analizar en qué momento está ocurriendo ese deseo. Me explico. Imaginaos que hoy mismo, en presente, yo deseo ver a mi amiga Bea más a menudo porque vive en Londres. Cuando la situación a la que nos referimos está en presente, necesitamos usar el pasado simple después de wish. Y quedaría de esta manera. I wish I saw my friend Bea more often. Ojalá viera a mi amiga Bea más a menudo. I wish I saw her more often. ¿Vale? Como veis, simplemente I wish I, repetimos el sujeto, y después ponemos el verbo en pasado simple para expresar que ojalá esta situación fuera de otra forma. Vamos con otro ejemplo. The job offer is in Italy. I wish I spoke Italian fluently. La oferta de trabajo es en Italia. Ojalá hablara italiano de forma fluida para poder aceptar esa oferta. I wish I spoke Italian. Otro ejemplo, y ahora con el verbo to be para que lo veas y no te líes. Imaginaos que la situación es que no eres productivo por la mañana, pues puedes expresar que ojalá lo fueras de esta forma. I wish I were more productive in the morning. Como ves, en lugar de was, ponemos were. Seguido de wish, el verbo to be suele ir con were, aunque was también está aceptado. I wish I were more productive. Y el último ejemplo, para que también veas que se puede expresar en negativo. Imagínate que vives en el centro de la ciudad y lo odias. Puedes decir, if only I didn't live in the city center. Ojalá no viviera en el centro de la ciudad. There is so much traffic in the mornings. Vamos ahora a expresar un wish o un if only, pero haciendo referencia a una situación pasada, algo que ocurrió en el pasado y de lo que nos arrepentimos, o que ojalá hubiera sido de otra manera, ¿vale? Siempre que veamos un regret, sabemos que el wish o if only va a referirse al pasado y por tanto vamos a necesitar pasado perfecto después del wish. Calma, el pasado perfecto simplemente es had, que nunca cambia, had, y el verbo en participio, que si es regular será con ed y si es irregular será con la tercera columna. Por ejemplo, had stolen, had listened, had arrived, had gone. Vamos a verlo con ejemplos. I didn't make any effort. I wish I had studied more. No me esforcé nada. Ojalá hubiera estudiado más. I wish I had studied more. No lo podemos cambiar, es algo que hicimos en el pasado de lo que no estamos muy contentos, así que por eso usamos el pasado perfecto. I wish I had studied more. Otro ejemplo, imaginaos que se han agotado las entradas para ese concierto que estabais esperando. I wish I had bought the tickets earlier. Ojalá hubiera comprado los tickets más pronto. I wish o if only I had bought the tickets earlier. Más ejemplos. I wish Carla had told me before. Ojalá Carla me lo hubiera dicho antes. I wish she had told me before. Y el último, para que también veáis una negativa. Imaginaos que os dan esta situación. I regret not calling my granny last week. Me arrepiento de no haber llamado a mi abuela la semana pasada. I wish I hadn't forgotten to call her. Ojalá no me hubiera olvidado de llamarla. I wish I hadn't forgotten to call her. ¿Vale? ¿Lo veis? Simplemente es añadir después de I wish I o if only el pasado perfecto y ya lo tenemos. Y la tercera situación, hemos visto situación presente, necesitamos pasado simple, situación pasada, necesitamos pasado perfecto, pero hay una tercera situación y es cuando Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps and it's killing team. Una tercera persona nos está incordiando en el presente y de manera continuada y queremos expresar que ojalá esa persona parara de hacer eso
o hiciera las cosas de otra manera porque nos está poniendo de los nervios. Pues entonces simplemente usamos would más infinitivo. Vamos a verlo con ejemplos. My sister always wears my clothes without my permission. Mi hermana siempre me coge la ropa sin permiso, ¿vale? Siempre la lleva sin permiso. Y podemos expresar I wish she wouldn't do that. Ojalá no lo hiciera. I wish she wouldn't do that. I wish she wouldn't. My students usually make noises in class. If only they would stop. Ojalá pararan. If only they would stop. My neighbor is really loud. I wish he wouldn't shout so much. Mi vecino habla muy alto. Ojalá no gritara tanto. Only he wouldn't shout so much. Y ya lo tenemos. Con eso tenemos cubierta la teoría de wish and if only. Vamos ahora a practicarlo con distintos ejemplos para ver si lo has captado. Te doy esta frase. I regret gambling my money at the casino. Me arrepiento de apostar mi dinero en el casino. Vale, es un arrepentimiento, así que la vamos a transformar con un wish. Como es un arrepentimiento de algo que ya ha ocurrido en el pasado, necesitamos pasado perfecto y quedaría así. I wish I hadn't gambled all my money at the casino. Y ya la tenemos. Ojalá no me hubiera apostado mi dinero en el casino. Otro ejemplo. I would like to edit my videos faster. Es algo que desearía que fuera distinto en el presente y por tanto necesitamos pasado simple para expresar nuestro wish. I wish I edited my videos faster. Ojalá editara mis vídeos más rápido. O también podemos decir I wish I could edit my videos faster. Ojalá pudiera, y es el verbo can, poder, el que está en pasado. I wish I could edit my videos faster. Seguimos. Tanya is always complaining about everything. Es una tercera persona que nos está irritando porque siempre se está quejando por cosas en el presente. Así que sabemos que necesitamos would y quedaría de esta manera. I wish Tanya wouldn't complain about everything. Ojalá Tania no se quejara por todo. Otra. I shouldn't have repaired my old car. No debería haber reparado mi viejo coche, que se rompe todo el rato. Hablamos de una situación pasada y por tanto necesitamos pasado perfecto y quedaría así. If only I hadn't repaired my old car. Ojalá no hubiera reparado mi coche viejo. Y la última. Sam said she regretted spending so much on clothes yesterday. Sam dijo que se arrepentía de haberse gastado tanto en ropa ayer. Si es en pasado, sabemos que necesitamos pasado perfecto. Entonces, si hablara Sam, Sam diría I wish I hadn't spent so much on clothes yesterday. Ojalá no me hubiera gastado tanto en ropa ayer. Y ya lo tenemos, easy peasy. Hemos aprendido a usar I wish and if only with no problem at all. Te dejo ahora un resumen para que puedas hacer pantallazo y lo tengas bajo control. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, medalla para ti. Acuérdate que si quieres seguir practicando, he creado un workbook de nivel B2 donde hay un montón de ejercicios y por supuesto los wishes and if only están incluidos. Lo puedes conseguir en la web que tienes por aquí abajo, en la sección ejercicios y apuntes, además de un montón de recursos gratuitos para que puedas seguir practicando. Gracias por haber llegado hasta el final. Puedes suscribirte en este botón para ver lo que se me va ocurriendo y puedes seguir practicando English Grammar en esta lista de reproducción que te dejo por aquí. Bye. I wish I Bueno, ok. Esta expresión wish, entonces, como se dan cuenta, pues es un poco más del pasado simple. If only es un poco más del pasado perfecto, ¿cierto? Este tiempo lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que es bueno tenerla en cuenta para que cuando empecemos también a utilizar con más fluidez el uso del pasado como tal, como expresión dentro de lo que decimos, porque dentro de las charlas típicas que sostenemos con las personas, no hablamos todo el tiempo en presente, no lo hacemos. Hablamos también de cosas que sucedieron, por ejemplo, incluso para decir cosas que nos sucedieron recientemente, pero que ya pasaron hace poco, sucedieron hace poco. Entonces, es por eso que el uso del presente y el pasado
se combinan muchas veces en las conversaciones tradicionales y típicas. Por supuesto, el futuro también, aunque el futuro aquí no lo vamos a tocar excesivamente, sino que nosotros nos vamos a concentrar más en la gramática, pues obviamente de este nivel va a estar más concentrada, pues obviamente en el pasado, ¿no? Es un poco más por este lado lo que vamos a ver en este nivel. Hoy entonces estábamos en la parte de hablar, de hacer el abrebocas con el presente simple. ¿Qué cosas entendieron? ¿Se les dificultó algo? Cuéntenme o los leo. Paula, Hola, profe, muy buenas noches. buenas noches. Em, Profe, no sé si tienes unos ejemplos, o sea, como más ejemplos aquí, pues dentro del desarrollo de la clase. Lo que pasa es que, pues, queda claro, sí, que los verbos irregulares, pues, tienen de alguna u otra forma, en este tiempo, pues, digamos así, un orden diferente y los verbos irregulares así mismo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, es que tú hablas del di. Ay, del dip, ¿sí? Did, que es nuestro auxiliar. Ujú, exacto. Y el otro, pero pues es que no me acuerdo en este momento cuál fue el otro. Ah, el was y el were, ¿sí? Bueno, ese es el verbo to be. Es que ahí me enredé. Bueno, voy a compartir otra vez la parte del verbo to be para que lo vuelvas a repasar. Lo que pasa es que el verbo to be es en sí mismo tan particular. ¿M? Y como es tan particular, pues él cambia de acuerdo al pronombre. ¿M? A diferencia de los demás verbos que no cambian de acuerdo al pronombre, únicamente cambian de acuerdo a la norma ortográfica de ed o a su propia versión irregular en pasado simple, ¿cierto? Que ese está en el PDF. Pero el verbo to be se conjuga diferente a los demás porque cambia, ¿no? Entonces, para el pronombre yo y para el pronombre él, ella y eso, la conjugación del verbo to be en pasado simple es was. Y para el pronombre tú, usted, ustedes, you, es were. También para we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas, es were también. Tiene una doble conjugación, por eso es que es como un caso tan particular el verbo to be. Además de que, recordemos que significa también dos acciones, ser y estar, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. De pronto te enredaste porque hablé del auxiliar, que el auxiliar es para el resto de los verbos en la pregunta, en la negación. ¿M? El verbo to be es en sí mismo un universo diferente. Digamos que está separado de los demás verbos por la forma en la que se conjuga, ¿cierto? Entonces, es recordar cuál es la conjugación y con quién cambia. En este caso, recuerden que en presente incluso tiene tres conjugaciones diferentes, am, are, is. En pasado simple tiene was y were. Was para I, para he, she, it. I was, he was, she was, it was. Y para you, we, you y they were. You were, we were, you were y they were. Esas son las conjugaciones. Ahí creo que está de pronto un poco más claro. Sí, profe, ya es que sí tuve como esa pequeña confusión, entonces ahí me enredé, pero ya. Vale, gracias, profe. Tranquila, con gusto. Ok. Ok, bueno. Sí, el vocabulario es importante. Bueno, de hecho, ese canal que les acabé de mostrar, que es el canal se llama Inglés para Perezosos. Inglés para Perezosos no es porque sea para perezosos, para gente que no quiere aprender, sino porque los ejemplos son un poco más sencillos de entender que en otros casos.
Es decir, no se extiende excesivamente en la gramática como en otros videos, sino que obviamente habla es sencillamente de lo que la gente quiere saber puntualmente y por eso es que se llama así el canal. También pueden seguir ese canal, ahorita también queda publicado en el material del día de hoy y hoy queda publicado también el video del día miércoles para que lo puedan ver quienes de pronto no pudieron acceder fácilmente. El de hoy no sé si lo alcance a procesar hoy mismo, es que a veces se demora el mismo Teams en procesar y entonces ahí se demora un poquito la descarga porque la subida a YouTube digamos que es un poco más rápida. Listo. Entonces, ojo pues, yo después quisiera ampliarles otras cositas del pasado simple, pero digamos que el pasado simple es importante para hablar sencillamente de esas acciones que sucedieron en el pasado y que obviamente están allí. Entonces, están allí sencillamente finalizadas. Lo importante es que ya se acabaron. Hay otros tiempos que se parecen un poco al presente continuo. El presente continuo es algo que habla de algo que comenzó en el pasado y está sucediendo en el presente. Hay algunas cosas que tener en cuenta también. Recuerden los verbos, las diferencias entre los tiempos de pasado que vimos al comienzo, ¿cierto? Es pasado continuo, que son acciones iniciadas en el pasado que continúan en el presente continuo. Pasado perfecto. Ahí es donde se enredan un poco porque son acciones que empezaron y terminaron en el pasado, pero sucedieron primero que otras acciones. Y el pasado perfecto continuo es para acciones que estaban sucediendo en el pasado y otra acción la interrumpió, pero también en el pasado. Digamos que puede ser un poco confuso ahorita, pero cuando veamos las estructuras gramaticales pueden solucionarlo. Bueno, quiero compartirles un último material más cortico que va a ser complementario. A ver, leo antes de... Los verbos, que no sea agobiante. Bueno, es un poco sencillo de pronto encontrar verbos que utilicemos comúnmente, que nosotros utilicemos en el día a día. Verbos de acciones que nosotros realicemos normalmente. Por ejemplo, levantarse, bañarse, cepillarse, digamos, pueden ser verbos de rutina diaria. Empezar entonces a aprenderse estos verbos de rutina. Entonces, levantarse, get up. Entonces, despertarse es diferente, es wake. Entonces, wake up. Entonces, es como despiértate, despertarse, ¿no? Y get up es levantarse. Bañarse, take a bath. Cepillarse, brush the teeth. Los dientes, brush your teeth. Vestirse, dress up. Desayunar, take a breakfast or have a breakfast. Take the bus, tomar el bus, or go to the work, or go to the school, or go to the place when I have to go, ir al lugar que tengo que ir, o ir a la escuela, o ir al colegio, o ir al trabajo. Entonces, puede ser go to work, o go to school. Ir a estudiar, no necesariamente puede ser ir al colegio, es ir a estudiar, entonces go to study. Aquí entonces hay dos verbos. Por ejemplo, ahí ya voy por la mañana. Si estamos entonces, por ejemplo, trabajando, work. Si estamos estudiando, study. Si estamos limpiando, clean. Si estamos organizando, entonces, por ejemplo, tied up. Eso es organizar, como por ejemplo, organizar la habitación, tied up your room. Almorzar, lunch, have lunch, take lunch, también puede ser. Entonces, have es tener el almuerzo, pero también se puede decir take, entonces también se puede tomar el almuerzo. Lunch en sí mismo también puede ser el verbo. En la tarde, ¿qué se me ocurre? No sé. Walk, por ejemplo, ir a caminar después del almuerzo. Walk, entonces ahí ya van varios verbos, ¿no? Después,
Ir a la casa, volver a la casa. Ah, take a rest. Ok, muy bien. Tomar un descanso. Take a rest. Make a pause también puede ser hacer una pausa. Y después volver a la casa, por ejemplo, ¿no? O finish the work, finish the class. Acá, terminar el trabajo, terminar la clase y volver a casa. Go home, return to home, ¿no? Again, take the bus or drive, maybe. Tomar el bus o manejar también puede ser. O, por ejemplo, bicicleta, ¿no? Entonces, drive puede ser motorcycle, la motocicleta, un carro, a car, y montar en bicicleta. Entonces, ride a bicycle o my bicycle ride. Ahí hay varios verbos. Entonces, de pronto, menos agobiante puede ser, por ejemplo, hablar de esas rutinas que hacemos, cosas que hacemos diariamente, ¿no? Hay otros verbos que pueden ser un poco más relacionados con acciones de opinión. Entonces, de pronto uno puede empezar a seleccionarlos por grupos de acciones que se realicen. Eso puede ser una. Y pues digamos que a mí me resulta un poco más fácil recordar también los verbos debido a esas acciones que se hacen diariamente. Empiezo a buscar qué significa cada verbo. Pues en el listado hay varios de estos que mencioné, ¿cierto? No están todos, pero hay algunos que sí nos van sirviendo porque al frente recuerden que está la traducción en la última, en la cuarta columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, volver a casa, have the dinner, bueno, cenar, dinner solito también. Take, o bueno, drink a coffee, por ejemplo, tomar un café. También esa puede ser en la mañana, en la tarde, a cualquier momento casi. Y go to bed, ir a dormir, ir a acostarse, go to bed, go to sleep, ir a dormir, por ejemplo, ¿no? Hay algunos otros verbos que se me van, digamos, porque mi rutina es un poco medio así, medio más plana, digamos, por ejemplo, no tengo hijos, entonces no tengo que preparar a los niños para ir al colegio, entonces digamos que ese es un verbo que yo no relaciono tan fácilmente, pero puedo decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alistar, ¿cuál sería? Bueno, alistar sería más bien como un verbo que el alistar es un poco raro. Los, lo verificamos. No, a ver. Entonces, por ejemplo, puede ser make ready the kids o no, es que no sé. Organizar puede ser. Es que organize the children, the kids, por ejemplo. Bueno, cocinar sí es importante, entonces make the breakfast, make the lunch. Entonces, por ejemplo, algunas personas tienen la rutina de dejar su comida el día anterior lista para no tener, o de pronto salen muy temprano, o tienen que dejar el almuerzo hecho para las personas que quedan en casa o vuelven al mediodía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esos verbos, cook, make, esos son bastante importantes. Y ellos nos ayudan, por supuesto, acá me está saliendo ya. Ver televisión, gracias, sí, Johanna. Watch TV para hacer una pausa. Watch TV, listen to music, ese yo lo hago todos los días, escuchar música. En los audífonos, en donde sea. Watch, listen to music, read the news, leer las noticias. Watch TV, pero puede ser watch the news también, ver las noticias. Watch a movie, ver una película. Watch a series, ver una serie. Watch una novela. Watch a soap opera. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Uno se va acostumbrando, Cecilia, a repetir los verbos en la rutina y la rutina le ayuda a uno a ampliar el vocabulario harto, porque empieza a decir y a completar. Entonces, ¿qué hizo uno para el almuerzo? ¿A qué hora se bañó? ¿Qué se puso de ropa? Entonces uno lo va complementando con el vocabulario y los verbos necesarios. Siempre cuando duden, insisto,
Diccionario, salgan corriendo para el diccionario y cómo se dice tal cosa, ¿no? Entonces, cómo se organizan, cómo se lista, cómo se hacen. Listo, Michael, tranquilo. Ok, bueno, voy a mostrarles la última, que es un refuerzo de la parte de pronunciación, el que vimos ahorita, el de la lista en donde están los sonidos ID, T, D, ¿cierto? Los digo así como letras sueltas, pero no es el sonido real. ID, C, D. Entonces, este es un material precisamente del SENA propiamente hablando. Y es muy cortito, es nuestro último pedazo de la clase, 5 minutitos de video. Entonces, ya volvemos para que tengan más en cuenta la pronunciación. Ojo, en frases afirmativas en pasado simple. Pronunciación de los verbos terminados en ed. Hello, let's talk about ed pronunciation. We are going to learn how to pronounce words that end with ed. Remember that these words are not only past tense verbs, they can also be past participles or even adjectives. I'm going to pronounce the next few words. You are going to listen carefully and then you're going to tell me if you notice something. I will start with counted, then needed, concentrated, looked, passed, astonished, listened, cold, alarmed. Did you notice something? It doesn't matter that all these words end with ed. The ed sound can change from one word to the other. For example, it's not the same thing to pronounce counted. The ed sounds like id, counted. Instead, looked, the ed sounds like a t, like really strong, looked. But listened ends with a d sound, less strong than looked. Can you hear the d? Listened. How do you know which one of these sounds to choose? Well, it depends on the base form of the word. For example, for the verb to cheat, the base form word cheat ends with a T. So you're going to use the sound D because the verbs in base form or the base form words that end with a T or a D are going to use the it sound. For example, cheated, expanded. But if the base form of the word ends with one of these letters, one of these consonants that are called voiceless consonants because they don't use your vocal cords, so they don't have any vibration in your throat. That's why they are called voiceless. If you use one of these voiceless consonants at the end of the ed word, the ed sounds, it's going to sound like a T. For example, jumped, kicked, sniffed, coughed, splashed, coached, guessed, panicked, relaxed. But if you have one of these letters, one of these consonants that are called voiced consonants because they do use your vocal cords, so you have a vibration on your throat, you can touch your throat and feel it.
if the word, the base form of the word ends in one of these voiced consonants, so you're going to use the D sound for the ED. For example, traveled, warned, remembered, dragged, shaved, chased, amazed, climbed, seemed. The last case that we have is when the base form of the word ends with a vowel sound. You know, vowels or words that end up in a vowel sound use the D pronunciation for ED. For example, the verb to follow, you spell it with a W at the end, but that W sounds like a vowel. It sounds like a U. To follow. So, the past form of the verb sounds followed with a D. Played, tried, continued, enjoyed, prayed. See, this is really easy. You only need practice. Thank you. Ok, bueno. Este último material era para el complemento de la parte de pronunciación, ¿cierto? En donde vamos a entender un poco más cuál es el sonido ligado con ID, TD. Entonces, palabras terminadas, verbos terminados en infinitivo en T y D, ID. Verbos terminados en la consonante P, K, F, G, H, S, H, C, H, doble S, C y X, el sonido T. Verbos terminados en las consonantes L, N, R, G, V corta, S, Z, V larga, M, sonidos terminados en D. Y algunas excepciones que se hace un poco más redonda la pronunciación de ED, pero entonces acá es cuando los verbos terminan en vocal o sonido de vocal, ¿cierto? Como I, W, ¿cierto? Suena un poco más largo la pronunciación D también. Entonces, si termina en vocal o en sonido de vocal. Entonces, cuando la Y se comporta como una I, ¿cierto? No como una Y. Y verbos como continue, prayed, try, follow, son verbos que van a terminar en id. Followed, played, tried. Entonces, digamos que esta es una mnemotecnia un poco para el sonido. Recuerden que son verbos regulares, 100%. Ok, bueno. Ahora sí, ¿alguna pregunta de final, de cierre? Recuerden que todo el material que va para ustedes en este momento, ahorita, en 2 minuticos, cuando terminemos, queda publicado en Classroom. Y aprovecho para hacer una recorderis. El link de las sesiones es siempre el mismo. Entonces, si de pronto no lo publico, creo que lo tengo que dejar fijado. Creo que está fijado es el mensaje de Classroom. Entonces, recuerden que es siempre el mismo link, no va a haber cambios. ¿Ok? ¿Preguntas? Cuéntenme. Ok, Lady. Qué pena. No es respecto a la clase. Lo que pasa es que yo sigo sin poder ingresar a Sofía Plus. ¿Tú sabes si te dijeron algo? No, nada. Si te dijera, no, está caída, catastróficamente caída. Yo no he podido evaluar unos cursos que ya finalicé porque no se ha podido crear una regla, como una situación ahí de enganchar los cursos internamente. No se ha podido. Está caída. Yo les dejo saber, no les he contado es porque sigue en el piso. O sea, como que parece que toda la semana estuvo fallando.
Listo, Lady. Bueno, Tranquila. Yo también estoy gracias. padeciendo un poco. No te preocupes. Por ahora, entonces, yo estoy pendiente y sigo preguntando. Ya el lunes vuelvo y puyo a ver qué me dicen, pero pues yo también estoy probando a ver si entran. Les aviso cualquier novedad que tenga. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, Lady. Bueno. Okay, bueno, there's no questions. Okay, we end these sessions for today. Vamos a terminar esta sesión por hoy. Tengan todos una excelente noche. Have a very good night, all of you, and a great weekend. Un excelente fin de semana para todos. Nos vemos nuevamente el lunes, 6:30 p.m. Nuevamente, mismo link. Paula, no sé. ¿Alguien levantó la mano? No, ya. Están aquí mandando saluditos, no hay problema, listo. Nos vemos entonces el lunes nuevamente a las 6:30 de la noche. Mismo link. Continuamos entonces con los demás temas de nuestro curso. Pueden revisar el material y ya el lunes dejamos nuestra primera asignación. Have a very good weekend, a great night, a great Friday. Have some rest and see you again on Monday at 6:30 p.m. Goodbye. Bye, teacher.